Juan Valerdi, buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Molto bene. Bien, bien. Qué difícil hablar con un genio de la economía como vos con los problemas que hay en Argentina. Qué difícil. Al contrario, es fácil hablar, lo que es difícil es mantenerse optimista después de hablar conmigo. Bueno, ya si arrancamos así, estamos complicados, ¿eh? Claro, que te miento. No, obvio que no. No, antes que nada, la verdad que tengo que decirlo, ¿viste? Por una cuestión de realidad muy escuchada tu última columna, Juan. La verdad, felicitaciones. Te está escuchando muchísima la gente, muchísimo. Bueno, me alegro mucho. Bueno, voy a arrancar como dijo ¿cómo se llama? Los que operan, ¿viste? Voy a arrancar al hueso. Nos están rodeando, nos están cascoteando el rancho con respecto al FMI. No, nos están operando como era de esperarse desde que empezó esta discusión, desde que le instaló el macrismo. Instalar al FMI y lograr que maneje la Argentina control remoto de Estados Unidos a través del FMI es algo esperado. No es sorprendente de ninguna manera, ¿no? A ver, lo que decís es terrible. A ver, o sea, como si fuera un titiritero que va manejando los hilos, ¿así están las cosas? Sí, pero además con cómplices locales, ¿no? Con cómplices locales. El problema es ese, no son los titiriteros, sino que hay algunos que le ayudan a manejar los hilos desde cerca, ¿viste? Sí. Ahí es donde se te complica, porque esos son los que traen al titiritero, digamos, ¿no? Sí. Los que lo ayudan, los que le dan una operatoria local y demás, y los que después son los mismos que de alguna manera operan en los medios de comunicación local y demás. Argentina es importante para Estados Unidos, pero no tanto como para ocuparse exclusivamente ni mayoritariamente. Entonces siempre el socio local le simplifica las operaciones, digamos, ¿no? Y más si es más papista que el Papa, digamos. El plan de ajuste que implementó Macri era más violento que el que hubiera implementado el FMI, el mismo uniforme y demás. Entonces, digo, vos tenés que pensar que un socio así local te ayuda mucho, ¿no? A llevar operaciones de manejo, de sabotaje de un país y demás. Durmiendo con el enemigo sería. Durmiendo con el enemigo. Igual hace poquito, hace 200 años nada más que dormimos con el enemigo. Qué buena definición, Juan, qué buena definición. Bueno, a ver, quería consultarte algo con respecto a este préstamo maravilloso que pidió el señor Mauricio Macri. La pregunta específica, Juan, es, a ver, para una cuestión de información, ¿podemos decir que la deuda es, a ver, al no pasar por el Congreso, está comprobado que eso es ilegal? Para ir aclarando cosas, ¿viste? A ver, ¿es ilegal que no pase por el Congreso? No, no lo es. No lo es porque históricamente, en las últimas décadas sobre todo, los acuerdos con los organismos internacionales de crédito habían conseguido una especie de tratamiento especial, porque normalmente antes de la época del menemismo los acuerdos con los organismos internacionales de crédito eran por montos muy bajos y tenían que ver siempre con cuestiones de más que nada préstamos relacionados con infraestructura, con inversión y otras cosas de poco monto. Después, durante el menemismo, justamente por esa cuestión y para no hacer engorrosas las negociaciones y demás, le hicieron como una salvedad al tratamiento y no necesitaba pasar por el Congreso. Es una cláusula discutida porque eso fue establecido en los 90 y se discute todavía, pero lo que está fuera de discusión obviamente es que una cosa es un acuerdo con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, el BIRF, o con el Banco Mundial por 1.500, 2.000 millones de dólares, y otra cosa es cerrar un acuerdo con el FMI por 57.000 millones de dólares, que era el monto original que se cerró. Entonces digo, obviamente no es ilegal, pero es ilícito. Ilícito quiere decir que torces tanto la legalidad que se convierte en algo muy lejos de lo que tuvieron originalmente en la mente los que hicieron esa excepción que acabo de describir yo. De todos modos, luchar por la ilegalidad de un préstamo
2 años después de que estás pagando los vencimientos y de que estás de alguna manera convalidando ese préstamo como algo correcto y que hay que devolverlo, que es lo que hizo estos 2 años el Frente de Todos, más allá de que supuestamente haya mandado a investigar si hay que procesar a algún funcionario de los que lo tomaron, como hizo Alberto en su alocución en el Congreso el 1 de marzo del 2021, esa es otra discusión, pero ahí Alberto no dijo el préstamo es ilegal o no lo vamos a pagar, lo vamos a discutir internacionalmente. Entonces, hacerlo ahora porque se empantanaron las negociaciones parece un poco complicado como estrategia, ¿no? O sea, para interpretarlo, si no se hubiera querido arreglar con el fondo o no pagarle al fondo, o bueno, o zafar un poco de esto a través de lo que se supone que puede ser el ilícito, como lo decís vos, a ver, esto lo tendría que haber hecho el 11 de diciembre del 2019. Sí, en realidad no es que la única opción era decir, bueno, como esto es ilícito no lo pago. Lo que vos podías hacer era discutir, por ejemplo, el tratarlo separadamente a la cuestión de lo que te prestaron y podían prestarte según la carta orgánica, que eran 21.000 millones de dólares, y lo que te prestaron por encima de eso, que eran 24.000 millones de dólares aproximadamente, ¿entendés? Entonces, vos decís, bueno, discutamos lo distinto, ya que vos me querés aplicar la carta orgánica para refinanciarlo, yo te digo, listo, aplicámela por los 21.000 que me podías prestar, pero por los otros 23.500, que por alguna razón geopolítica o de lo que dijo el señor Claver cuando aclaró que le daban el préstamo a Mauricio Macri justamente porque era aliado y demás, eso lo discutimos a 20 años, 25, 30, porque no tenemos por qué aceptar la carta orgánica en algo que vos mismo la rompiste, ¿no? Por ejemplo. Excelente, o sea, bueno, ¿por qué me pregunto siempre, por qué Juan Valerdi dice y aclara sobre este tema de dividir el préstamo? ¿Por qué no lo dice nadie? Ni siquiera del gobierno, Juan, porque por lo menos, a ver, ya sabemos, la comunicación es malísima, pero vos estás diciendo algo importante, estamos hablando de 24.000 millones de dólares que, bueno, facilitarían un poco las cosas. Sí, no, y sobre todo los plazos y demás, pero ojo, eso no lo inventé yo, hay un economista que ahora no recuerdo el apellido que se planteó esta separación en 2 partes, y el gobierno no lo ha planteado en ningún momento. Sí, una parte del Frente de Todos, que es Soberanos, ha planteado en ir a la Corte de la Haya, ir a la ONU, para discutir el fondo político y geopolítico que tenía ese préstamo, que no tenía interés ni en ayudar a la Argentina, ni en desarrollar a la Argentina y demás. Son planteos que obviamente tienen que ver con estrategias, pero lo que no puede dejar de verse es que es una cuestión geopolítica. O sea, el préstamo no tiene que ver con una asistencia financiera, sino que tiene que ver con algo geopolítico. Entonces la discusión es geopolítica. Vos podés plantear esa discusión geopolítica en lugares como la ONU. Lo que no podés hacer es enarbolar un paper, un documento de una académica de Inglaterra diciendo que es ilegal para ir a la ONU porque te ven mal. Lo que puede decir es esto, que estábamos diciendo recién, que le den un préstamo a Macri para condicionar a la Argentina. Pero no es una cuestión de técnica legislativa, no es una cuestión de legislación internacional, esta es una cuestión de geopolítica y por lo tanto se tiene que discutir geopolíticamente como en su momento se planteó la discusión con los Santos Buitres, ¿no? Es bárbaro lo que decís de la geopolítica y yo ahora me voy a meter en la geopolítica, pero antes quiero preguntarte, a ver, pongámosle que salteamos la vara de la justicia con respecto al pedido del préstamo, ¿no? Bueno, ponerle que ellos la dibujen y digan que bueno, nada, que era legal o que bueno, que la dibujen de ese modo. Bien. Ahora, ¿no hay una forma de que en el gobierno, o no sé quién sería el organismo, no hay alguien o digo de vuelta, un organismo que, a ver, que pueda decir, está bien, la plata entró, listo, porque nada, la pidieron, todo lo que quieras. Ahora, ¿no hay una forma de auditar qué pasó con esa plata? Porque esa plata entró en el Estado, se supone. A ver, si se va por ese lado de auditar qué se hizo con esa plata, ¿se puede hacer eso? No, esa es una discusión paralela y que no necesariamente está obturada si vos discutís este préstamo, si lo pagás, no lo pagás. Eso sí hay que hacerlo y es bastante poco aceptable que el gobierno no encare esa investigación, no la está encarando seriamente.
supuestamente Alberto le pidió al Banco Central que haga esa investigación y se han visto pocos avances, y eso no es de extrañarse porque el Banco Central está manejado de una manera muy parecida a la que se manejó con el gobierno anterior y con la que se viene manejando desde hace muchas décadas, que lejos está de tocar intereses de las grandes entidades financieras o de los grandes jugadores. Ese es el problema. Y eso que vos planteás, lo ha planteado Horacio Robelli muchas veces, que es investigar a dónde fueron los dólares que ingresaron, cómo entraron, si es que entraron, a dónde fueron, que los compró y demás, y en algún momento se supone que el Banco Central iba a publicar las listas de los que fugaron los capitales, no las publicó, y Horacio Berbisky en su portal de Cuento de la Luna publicó los 100 primeros, que fue conocido en su momento, pero eso no es una prueba judicial, digamos, ni una acción judicial, y son cosas que corren paralelamente. Sí, para terminar con esto, si el país toma un crédito, bueno, cuando ingresa, te lo pregunto, por ahí es media retórica la pregunta, pero para la gente, viste que por ahí mucho escucha pero no entiende mucho. Cuando ingresa ese dinero a la Argentina, o sea, pasa a ser un dinero estatal, del Estado, pongámosle el nombre que le pongamos, pero el que maneja la finanza, desde el presidente, después su ministro de Economía, se supone que deberían dar algún tipo de explicación, pero estas explicaciones no las dan, pero tampoco se las están pidiendo. No sé si eso es así, porque la verdad que todos sabemos la cúpula economista que hubo en el gobierno de Macri, pero los tipos no explican, van para otro lado obviamente, pero a ver, ¿quién es el organismo que debería citarlos y preguntarles? ¿El Congreso? No, teóricamente, lamentablemente, es el Poder Judicial, y obviamente en algunas investigaciones debería intervenir también el Banco Central, incluso la unidad antilavado, la unidad de la UIF, incluso la Comisión Nacional de Valores, pero ninguno de esos organismos realmente ha tenido históricamente una decisión de ir al choque con los intereses de los más poderosos económicos de la Argentina. Así que ir por ese lado es complicado, ir por el Poder Judicial ya sabemos que también es complicado en contra de los intereses del poder económico. Entonces, por ese camino estamos en vía muerta. Eso no quiere decir que el día de mañana no avance, pero por ahora está peor que la negociación con Estados Unidos / FMI. Hablabas de la cuestión geopolítica. Si volvemos a lo anterior que estábamos charlando, que Estados Unidos quiere digitar a través del FMI a la Argentina, bueno, pero también la Argentina es como que se le escapa para otro costado cuando hay ahora programado un viaje de Alberto a China y bueno, y pasar por Rusia, todo eso es, a ver, ¿en qué contexto lo ponemos? Porque no creo, y esto ya es opinión mía, no creo que Alberto Fernández tenga ganas de mojarle la oreja a los yanquis. No creo que pase por ahí. A ver, si nos metemos en la geopolítica, se supone que esto debería ser tomado como con los Estados Unidos deberían tomarlo muy mal, digamos, que él se vaya a China y a Rusia. Y entrando en la geopolítica, ¿cómo lo ves vos ese tema? ¿Cómo se interpreta? Mira, yo coincido con vos en que difícilmente Alberto esté tentado de ir a cerrar algo con China y con Rusia, patearle el tablero a Estados Unidos y con eso arreglar el problema del FMI. Ahora, que vaya a China, que charle con los rusos y demás, no creo que le preocupe a Estados Unidos en tanto y en cuanto son solo charlas. No creo que haya una decisión tomada en ese sentido. Sí es algo como para, entre comillas, amenazar, pero no creo que Alberto esté muy tentado de patear el tablero geopolítico de Estados Unidos en Latinoamérica, y además esto no es solo Argentina, sino que también lo que está en juego es la señal hacia otros países como Perú, Chile, Brasil, si llega a elegir a Lula, y el que ya está, digamos, de nuevo por el MAS después del golpe de Estado que tenía que ver con cuestiones como estas, es Bolivia, ¿no? Entonces digo, China es un jugador, pero no parece ser que China esté dispuesto tampoco a patear el tablero y a prestarle el dinero a la Argentina, no regalárselo, por supuesto, prestarle el dinero para, de alguna manera, ir al choque con Estados Unidos en Latinoamérica. Yo no lo veo como posible, sí como una amenaza, digamos, pero no parece ser muy contundente ni generar disturbios del otro lado por ahora.
cuando hablamos de patear el tablero, en ese sentido de ir a China, en el contexto general, por lo que veo o por lo que se ve, el gobierno, o digo Alberto Fernández, no está dispuesto a patear el tablero de ninguna manera porque, por ejemplo, en este momento se está diciendo que es inminente el arreglo con el FMI. A ver, inminente. O sea, y si Alberto hace un arreglo, porque debe ser también un problema grave, porque si arregla, yo no sé, te pregunto, eso sería un problema gravísimo para Argentina. También lo sería si no se arregla. Pero supuestamente en este momento es inminente el arreglo con el fondo. ¿Y qué significa que arregle con el fondo, Juan? Mira, los arreglos con el fondo son malos o muy malos. Desde el punto de vista de la geopolítica, vamos a ver qué es lo que se impone, pero nunca nos vamos a enterar de la letra chica porque no va a estar escrita. Va a estar teniendo con sangre y guay de que no la cumpla si es que se hace ese acuerdo. Y los otros acuerdos, probablemente Estados Unidos se haya aflojado con cuestiones como el déficit, con cuestiones como la reforma previsional y laborales, porque en realidad no son el centro de la cuestión. Ahora, tampoco quieren darle margen a este gobierno para que tenga un camino tranquilo los próximos años, la Argentina se desarrolle y eventualmente el día de mañana efectivamente pueda cerrar un acuerdo estratégico con China cuando Estados Unidos pierda poder de daño mediático, judicial o desde el punto de vista de sus multinacionales. Así que el acuerdo con el FMI no es posible que sea una buena noticia. El no acuerdo es una buena noticia. El acuerdo es malo o muy malo, no lo sabemos y nunca lo sabremos, además porque es difícil que algunas cosas se hagan públicas cuando se acuerdan. Por eso te decía que hay cosas que se escriben y cosas que no se escriben ni de casualidad. Y el problema es ese, que los condicionamientos más potentes, más contundentes respecto de la potencia de desarrollo futuro de la Argentina, de las sociedades y los acuerdos que genera internacionalmente, son cláusulas que no vamos a conocer. Ese es el problema fundamental. A ver, lo que no se leía del acuerdo es la letra chica. La letra chica, la letra chica no, peor todavía, es lo no escrito, porque la letra chica en todo caso si la mirás con lupa la ves. Esto es lo no escrito, o al menos no escrito en los documentos formales, pero sí escrito con sangre en pactos que tienen que ver con cuestiones geopolíticas. Eso es central. De hecho, en estos días, es más, creo que ayer fue que se empezó a hablar de que el FMI había aflojado con las cuestiones del déficit fiscal para cuando te lo pedía, y las reformas, qué sé yo. Yo venía anticipando que seguro que en ese tipo de cosas van a aflojar, pero en las que no van a aflojar son las que tienen más trascendencia, más implicancias geopolíticas y de soberanía, que son las que tienen que ver con la cuestión geopolítica y cuánta relación o inversiones y emprendimientos podemos hacer con China. Eso seguramente es lo que se está resistiendo del lado de Cristina, porque hay intenciones, digamos, de empezar a abrirse a inversiones chinas, a colaboraciones y a intercambios, y Estados Unidos debe estar, como dijo su embajador, tratando de poner toda la artillería para evitar eso en la Argentina y en Latinoamérica, ¿no? Hay un nuevo embajador de Estados Unidos acá en Argentina. ¿Eso puede ser favorable o viene con la misma línea siempre ellos? No, si él hizo ya declaraciones, no solamente no es favorable, sino que es en la línea que te digo yo, esto que te dije, lo dice 10 veces peor. Básicamente es como si dijera, yo voy a la Argentina para evitar que estos hagan cualquier negocio, cualquier acuerdo con China y para tenerlos cortitos. No lo dice así, pero casi. ¿Sabés que tengo un comentario que me hicieron para hablarte? Viste que hay una historia con el tema del famoso, creo que le llaman puré, es el de comprar el dólar oficial, esos $200, y después pasarlos al blue, y bueno, que hay una diferencia que cada vez es más grande. ¿Esto complica también el tema de la salida de dólares, que todo el mundo salga a comprar dólares para tener, aunque sea esa pequeña diferencia de creo que son 6.000, 7.000, 8.000 pesos? Sí, por supuesto. En realidad, técnicamente es más todavía, porque vos, la ganancia inmediata que tiene la gente que compra los $200 y que está autorizada, que son pocos, pero no son irrelevantes, deben ser hoy, ponele, entre 800.000 y 1 millón de personas, que es bastante.
esa gente compra los $200 y con la diferencia entre el dólar blue o ilegal y el dólar al que están pagando ellos, que debe ser 175 más o menos por ahí, Sí. se hacen un buen billete. Pero además, esa gente casi en su totalidad están autorizados porque tienen relación de dependencia y sueldos que les permiten comprar eso, ¿no? Después les devuelven el impuesto a las ganancias, que es un 35% más o menos de eso, con lo cual la ganancia es mucho más grande que la diferencia de tipo de cambio. Es la diferencia de tipo de cambio más esa devolución. Entonces, es mucha plata y obviamente todos los que pueden comprar $200, desde que se hizo tan grande la brecha con el dólar ilegal, los están comprando sistemáticamente, no tengo la más mínima duda. Si la brecha estuviera más cerquita o fuera negativa, como pasó en algún momento, porque el dólar oficial, contando el anticipo de ganancia, además estaba más caro que el blue en un momento hace unos 8 meses aproximadamente, en ese momento lo más probable es que no comprara casi nadie para hacer ese negocio porque no salía. Tenés que, con suerte, devolviéndote el impuesto a las ganancias, recuperar una parte y que ganando muy poca plata, ¿no? Es muy importante esto, Juan, porque estamos hablando, si hablamos de 1 millón de personas, estamos hablando de $200 millones. Por mes, exactamente. Solo por este concepto, digamos, ¿no? $200 millones que se te van yendo, si lo multiplicas por año, son 2.400 millones de dólares, que es una torta de guita para lo que tiene de reservas el Banco Central hoy, reales, contantes y sonantes, ¿no? Esto, obviamente, a ver, sobre llovido mojado. ¿Y cómo se corrige eso? Porque yo creo que, no sé, que tiene que subir el dólar oficial o cómo se corrige, porque no es, o sea, es malísimo esto que está pasando, porque siguen saliendo dólares de los que no hay. Tienes varias opciones. Las dos principales, te diría, son: te peleas con la clase media y no vendes más los $200, o te peleas con el sistema financiero, que el Banco Central está lejos de pelearse en el sistema financiero, y vas al choque con las cuevas y todos los que generan los circuitos del dólar ilegal, no para hacerlo desaparecer, porque eso es imposible, pero por lo menos para complicarlo lo suficiente para que no sea tan fácil comprar y vender, comprar en el oficial y vender en el ilegal, y estar tranquilo, digamos. Pero son caminos totalmente diferentes, ¿eh? Si me preguntás a mí, yo recomiendo el de pelearse con la clase media. Lo que pasa es que te peleas con la clase media 2 años antes de las elecciones, pero por lo menos vas a ahorrarte 2.400 millones de dólares por año que estás tirando a la remanchante, ¿no? Claro, 2.400 millones de dólares, y encima después, como decís vos, también pagar la devolución del 35%. Sí, claro, o sea, está bien, pero se la cobraste primero, así que desde el punto de vista impositivo no es ni buen ni mal negocio. Eso es para desalentar la compra, digamos, del dólar especulativamente, ¿no? Pero digamos, lo fundamental es que perdés los dólares. Claro. Bueno, a ver, esto, Juan, vos no tenés idea, esto es recontra importante, ¿me entendés? Porque, o sea, lo que decís, porque esto sigue alimentando calculo yo, una bomba, por decirlo de alguna manera, a ver, la pregunta es, ¿estamos a punto de estallar en algo, Juan? La pregunta por ahí es tonta, pero la verdad que la tengo que hacer, o sea, según tu visión. Mira, todos los gases inflamables y las cosas explosivas necesitan una chispa, y yo no veo por ahora la chispa cercana, digamos, entre otras cosas porque hay una parte del poder económico financiero, de los que hacen temas de producción y demás, que están ganando mucha guita, entonces tienen guardado el magiclick, porque no les conviene que explote todo. En ese sentido, entonces, obviamente en la clase política también hay muchos que tienen guardado el magiclick porque no quieren que explote todo, porque les va muy bien, como oposición, como parte del oficialismo operación de la plancha y demás. Entonces yo no veo estallidos cercanos. Sí veo una situación donde la presión que le van a meter y el aprete que le van a meter al gobierno va a seguir creciendo hasta marzo. Obviamente hay un hito importante que se entrega mañana, el vencimiento de 700 millones de dólares que hay que pagarle al FMI, que yo creo que se lo van a pagar. Pero, digamos, los vencimientos de marzo son imposibles de pagar, con lo cual le van a meter aprete de acá hasta marzo para que cierren el acuerdo con el FMI y para que firmen con sangre lo que tengan que firmar. Y el gobierno, una parte, como Guzmán y compañía y Culfa, van a hacer de cuenta que el acuerdo es re bueno, porque nos dejan que el déficit se lleve a cero dentro de 3 años, y porque nos dieron 3 años de gracia o 2 y 10 años de plazo, bla, 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 y en realidad no es nada bueno eso, sigue siendo malo, pero está un poquito más maquillado, ¿no? La tirantez que hay, aparentemente, que es
bueno, bastante obvia, Cristina haciendo el discurso que hizo y diciendo lo que dijo, contrarrestando lo que Alberto está haciendo. Esta tirantez juega absolutamente en contra también de todo lo que pueda pasar en Argentina. ¿Vos lo ves así? No, porque puede ser que estén haciendo, esperemos, el juego de policía malo, policía bueno. Si es así, Cristina va a ser la que supuestamente resiste todo y Alberto el que es muy componedor y Alberto el que firmaría con sangre lo que sea. Alberto, digo, Massa. En ese caso, entonces, es un triángulo, digamos, donde hay supuestamente un duro, un blando y un intermedio. Podría ser, ojalá que sea así, digamos, y que en realidad eso implique que no se rompe frente de todos y que con esos tres roles vayan equilibrando las cosas para ver hacia dónde nos llevan, ¿no? Por último, Juan, y siempre agradeciéndote la experiencia para con nosotros, todo esto, sumado a que ahora se supone que va a haber unas audiencias públicas por los servicios, luz, gas, ¿dónde ponemos el tema de la inflación? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves a futuro? Lo veo complicado porque siguen usando las mismas herramientas que usaban hasta ahora, que no dieron frutos, y por eso el año pasado la inflación fue 51%, cerca del récord macrista del 53%. Entonces, evidentemente se siguen con pacto de caballero y siguen jugando las reglas del juego de los monopolios, de los oligopolios, y estas audiencias que en realidad son onanistas, digamos, porque lo único que hacen es decir, qué mal que está esto, y después marche preso, Sí. porque se aplican los aumentos. Entonces estamos en problemas, digamos, y la inflación va a seguir fuerte. Juan, última pregunta. ¿Sube el dólar al momento que sube el dólar? Que te comento, no sé si tenés la información, en este momento, por ejemplo, una cosa insólita, el dólar blue en Buenos Aires es 221, en Córdoba 226. No sé si eso tiene alguna explicación, porque es terrible, así, a ver, estamos hablando de mucha diferencia. Sí, mucha diferencia no, es un 2%, pero una cosa es Buenos Aires, donde se mueve el volumen grande y sería una especie de mayorista, y otra cosa es el corazón del Estado asociado de Checoslovaquia. Entonces, digamos, seguro que allá compran mucho más Clarín y TN, y con lo cual deben estar más histéricos que en Buenos Aires. Entendido, perfectamente. Juancito, la verdad que, bueno, como dije recién, muy agradecido, siempre tu columna muy leída, sos muy claro, tenés muchos mensajes y la verdad que nos encanta verte por todos lados y que te llamen de todos lados para consultarte, porque la verdad es que se nota que se necesitan voces serias para este tipo de cosas y vos le pones seriedad a todos estos temas, así que bueno, también las felicitaciones por eso, Juan. Bueno, les agradezco muchísimo por ser parte de la difusión y les mando un abrazo inmenso. Y bueno, además de la seriedad, pongámosle un poco de humor, porque si no nos vamos a suicidar todos. Vamos, sí, vamos a poner un poco de humor. Yo diría, a ver, antes la gente, viste que, o mucha gente, cómo puteaba lo de Cristina, sus discursos. La verdad que nos hemos llegado a un lugar donde nadie habla nada. ¿Cómo se extraña que alguien salga y empiece a hablar y diga todo lo que tiene que decir? Terrible es eso. Mira, mi sueño posible del humor y de la seriedad es hacer un programa en televisión, en cable o en alguna red de internet y demás, que sea economía y humor con Daddy Brieva y Juan Valerdi, y que le metamos las dos cosas. Obviamente Daddy es un tipo además que sabe mucho de política y milita, y que podamos hacer ese programa para abrirle un poco los ojos a la gente y meterle un poquito de humor para que no se cueteen. Pero no es un sueño imposible ni que lo tenga como lejano, sino que de a poquito voy a ir acercándome. Bueno, te comento que sabés que nosotros tenemos una productora, entonces, en base a eso que me estás diciendo, nosotros vamos a empezar a movernos porque nos parece bárbaro la idea y bueno, también vamos a empezar a movernos, si no tenés problema. Me parece muy bien. Juancito, te mandamos un abrazo. Les mando un abrazo inmenso. Gracias, amigo. Abrazote. Chao.